Buenas noches. Mi nombre es Sonia Gudelo Velázquez. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio este semestre de aprender todo lo relacionado con el principio de la predicación. Espero que esta prédica nos ayude, nos sirva a todos como experiencia de vida y la palabra quede en nuestros corazones. Antes de todo, pues voy a hacer la oración para que Dios me dé sabiduría, para que podamos transmitir el mensaje de la palabra. Señor Dios mío misericordioso, gracias por permitirnos a todos aprender hoy de tu palabra. Gracias porque día a día conocemos lo grande y lo hermoso que eres. Hoy te pido que abras el corazón de los que escuchan esta prédica, que seas tú hablando a través de mí. Ayúdame y dame discernimiento para saber transmitir lo que tú quieres que yo diga. En tus manos pongo este día y todos los días de mi vida. No te apartes nunca de nuestro lado. Amén y amén. El tema que escogí para mi predicación es el cielo y el infierno. Nos vamos a remontar a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo, invito a todos a leer el versículo de Lucas 23, versículos del 40 al 43. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres las mismas condenas. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hoy en mi prédica hablaremos de lo fácil que es pasar de ser un pecador y estar en el infierno a tener la gracia de Dios y vivir con Dios en el cielo. Pero ¿qué sabemos nosotros del infierno? Me he puesto a investigar y me he dado cuenta, pues según el Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española, el infierno es un lugar donde los condenados sufren después de la muerte un castigo eterno. ¿Y qué dicen las escrituras del infierno? Mateo 8, versículo 12 dice, pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25, 41 nos dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Salmo 37, 20 nos dice, cuando los malvados perezcan, serán atormentados para siempre o serán consumidos por las llamas. Bien es claro que el pecador y el que no está con Dios va directo al infierno. Pero hay otro lado que es el que más nos debe gustar, que sabemos del cielo. El Diccionario Real de la Academia de la Lengua define el cielo como la morada de los ángeles, los santos y los bienaventurados que gozan la presencia de Dios. A la luz de las Escrituras, el cielo es el lugar donde habita Dios. Al hacer tal afirmación, por supuesto, no podemos limitar el poder de Dios y la trascendencia de Dios, de quien las Escrituras nos enseñan que está presente en todo lugar por medio de su Espíritu. Pero veamos algunos artículos de la Biblia donde hablan del cielo. Hebreos 12, versículo 22 nos dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Mateo 5, versículo 11 al 12 nos habla, dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alégresen y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Ya vimos los conceptos bíblicos que hay entre el cielo y el infierno. Ahora les quiero comentar un testimonio de mi vida, el cual nos ayudará a comprender lo importante que es pasar del infierno al cielo. Desde el principio de la materia, el profesor nos invitó a orar para que Dios nos diera sabiduría y pudiéramos escoger el tema que íbamos a tratar. Escogí el tema del cielo y el infierno porque hace poco tiempo tuve una experiencia personal, la cual quiero compartir con todos ustedes y dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida.
Hace poco tiempo pasé una de las pruebas más duras y más difíciles que puede pasar una mujer en su hogar, como es el tema de la infidelidad de tu pareja. El terrible dolor que uno siente como mujer, nos sentimos menospreciadas, humilladas, heridas, nuestra autoestima se baja completamente. Todas las noches me preguntaba y me levantaba preguntándole a Dios el por qué había sucedido tal situación. Y una noche, en medio de llanto y de lágrimas, decidí cambiar la pregunta y le pregunté a Dios, ¿para qué? ¿O por qué? No por qué, sino ¿para qué? O sea, ¿qué propósito tenía Dios permitiéndome pasar por esta prueba? Fueron días difíciles, horas difíciles, madrugadas difíciles, lloraba, estaba frustrada, pero lo más difícil era saber si yo podía perdonar a mi esposo o no perdonarlo, arriesgando un matrimonio de 19 años de casado con 2 hermosos hijos. Sin embargo, observé día a día el arrepentimiento genuino de mi esposo y me preguntaba, ¿lo perdono? No lo perdono. Un día en la madrugada me levanté y Dios me habló. Y me pregunté y me dije, si Dios nos perdona a nosotros, ¿quién he de ser yo para no perdonar a mi esposo? Y tomé la decisión de perdonarlo. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta experiencia personal con el tema que escogí. 2 puntos centrales. El primero, mi esposo primero era un hombre inconverso. Estaba en pecado, estaba alejado de Dios. ¿Qué quiere decir? Estaba en el infierno. Sin embargo, yo por más de 13 años oraba todos los días de mi vida, todos los días, mañana, tarde, noche, para que mi esposo conociera de Dios. Asistía sola a la iglesia, leía la Biblia, me congregaba sola. Y tuvo que mi esposo caer en lo más profundo para entender que sí hay salvación y perdón de los pecados. Hoy mi esposo es un hombre fiel a Dios y a su palabra. Es un hombre renovado. Pasó del infierno al cielo. Y estamos luchando por restaurar nuestro matrimonio y ser testimonio para otras parejas. La conclusión de mi prédica es que cuando tú vienes a los pies de Cristo, no solamente recibes bendición, sino la traes bendición para tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres y todo tu círculo familiar. Después de aceptar a Cristo en tu corazón, tienes que comenzar a caminar en obediencia. Tienes que comenzar a practicar lo que dice la Biblia. No hay mejor cristiano que el que ora, lee y practica la palabra de Dios. Ese es un cristiano que siempre estará firme, no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que Cristo nos da, a través de la oración, de la palabra y por supuesto de la dirección del Espíritu Santo. Con esta conclusión finalizo mi prédica. Oremos. Señor, gracias porque sabemos que como el pecador que se arrepintió de sus pecados a tiempo en la cruz del Calvario y está en el reino de los cielos, nosotros también estaremos en tu presencia gracias a que tu sangre preciosa limpió nuestros pecados y nos salvó de la condenación eterna. Amén y amén.